Representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a su audiencia y a todos en la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Bueno, parece que el país no registra como debiera registrar la violencia terrible que hay en tantas regiones del país contra la fuerza pública, especialmente soldados, en segundo lugar policías, pero es una cosa espantable, espantable. Entonces, eso le parecería a la gente de mediana importancia, pero hay de que la fuerza pública cumpla su deber y dé de baja a un bandido de estos para que vea el problema que tiene. ¿Cuál es la visión suya sobre ese particular, representante Uzcategui? Hemos venido reportando uno a uno los asesinatos contra miembros de la fuerza pública. En tan solo 3 meses de este año ya hay 23 uniformados vilmente asesinados en diferentes circunstancias, hechos y lugares del país. Y a mí sí me duele que en Colombia el asesinato de soldados y policías ya haga parte del paisaje. Ya nadie se conmueve, ya no hay minutos de silencio, ya no vemos banderas a media asta, ya no vemos denuncias, ni llamados, ni movilizaciones para que se haga justicia en este tipo de casos. Hace aproximadamente un mes hicimos un plantón simbólico al frente de la Fiscalía General de la Nación pidiendo que estos asesinatos se esclarezcan. Es que también hay huérfanos, hay viudas, hay padres, hay hermanos llorando estas muertes, y es doloroso ver que en un país como Colombia solamente el 2% de estos homicidios se esclarecen. Entonces le pedimos respetuosamente al fiscal Barbosa que nos dé un balance de cuántos casos se han esclarecido. Tan solo el año pasado fueron más de 90 asesinatos de miembros de la fuerza pública, más de 300 lesionados, porque esa situación del soldado con el cuchillo al cuello y tantas otras circunstancias se repiten todos los días, e insisto, pareciera que para ellos no hay justicia. Así que estoy esperando la respuesta del fiscal Barbosa, y si no, le haríamos un llamado respetuoso al Congreso para que nos cuente, así como hay tanto escozor con el asesinato de líderes sociales, ¿es que acaso nuestros soldados y policías no son líderes sociales? Y así como ellos con algún agrado dicen que cerca del 50% del homicidio de líderes sociales se esclarece en Colombia, ¿por qué no podemos decir lo mismo de nuestros soldados y policías? Y haremos ese llamado permanente y constante hasta que nos den una respuesta, porque yo, que hago parte de esa gran familia militar y policial, y estando en el Congreso junto a otros congresistas de la bancada del Centro Democrático, no nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo acribillan a nuestros soldados y policías con el plan Pistola, que desafortunadamente regresó a Colombia, y pareciera que nadie se preocupa, y sobre todo nuestros operadores de justicia muestran mucha indolencia, y eso no lo queremos seguir permitiendo, doctor Fernando. Todos debiéramos ser parte de la gran familia militar de Colombia, todos nos debiéramos sentir vinculados a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestras fuerzas militares, que se baten por mantenernos en paz, por garantizar nuestros derechos. Todos, algunos estamos más directamente vinculados que otros, Así es, sí señor. pero por razones circunstanciales. Yo le diría que en el fondo no hay colombiano de bien, no puede haberlo que no se sienta parte de la gran familia militar y Así es, que, sí y señor. que no le duela el asesinato de uno de sus miembros y que no proteste y que no exija justicia y que no pida el castigo, y el castigo tan severo como se merezcan estos bandidos. No sé si en la solicitud que usted le ha hecho al fiscal está comprendida una de las más detestables acciones contra los militares, que es el de las minas antipersona, puestas para cuando van a cumplir la incomprensible tarea de agarrarse a machete con unas matas de coca, pero esas son las órdenes que reciben y ese es el tratamiento que se les da. Ese pequeño detalle está comprendido dentro de su solicitud de representante Uzcategui. Así es, doctor Fernando. El próximo 4 de abril, en contados días, se conmemora un día más de la lucha internacional contra las minas antipersonales. Y cuando vemos que más del 60% de esas víctimas son integrantes de la fuerza pública, todos los años hemos venido acompañando
esa conmemoración, para visibilizar ese hecho victimizante, para pedirle a la unidad de víctimas que incorpore a los miembros de la fuerza pública también en el registro de víctimas de la unidad y lleve a cabo los procesos de reparación. Es que las víctimas de la fuerza pública son tratadas como víctimas de tercera o cuarta categoría, que porque tienen un régimen especial, entonces les contestan en la unidad de víctimas, no, vaya, que a ustedes los indemniza y a ustedes los apoya el Ministerio de Defensa, y van al Ministerio de Defensa, y pues esa no es la misionalidad del Ministerio de Defensa, de atender unas víctimas que en una primera etapa son atendidas, pero finalmente van quedando relegadas porque, insisto, desafortunadamente se les da un tratamiento de tercera. Así que, por supuesto, el llamado incorpora esa realidad. Muchos de esos integrantes que han quedado con una prótesis y que ahora, gracias a la ley del veterano que aprobamos en el Congreso, recibieron una nivelación en su pensión de invalidez, pero algunos quedaron inconformes porque fue una nivelación muy bajita, pero algo les está retribuyendo el Estado por su sacrificio. Pero yo creo que más allá de los beneficios económicos o los reconocimientos públicos o simbólicos, ellos lo que necesitan es verdaderamente sentirse acompañados por el pueblo colombiano y sentir que su labor y su sacrificio no fue en vano. A mí otra cosa que me duele mucho es ver que mientras que aquí en Bogotá la social bacanería habla de legalizar la droga, seguimos mandando a nuestros jóvenes soldados y policías a erradicar manualmente coca por todo el país, exponer sus vidas, perder sus piernas, quedar tendidos en los campos de Colombia, y eso así a los honorables magistrados de la Corte Constitucional y a quienes se oponen a la aspersión con glifosato no les duele. Yo estoy preparando una denuncia ante instancias nacionales e internacionales para que aquellas personas y sobre todo servidores públicos que no han aceptado o le han puesto palos en la rueda a la aspersión con ese tipo de elementos respondan por la muerte de nuestros soldados y policías, porque no es justo. Si este país definitivamente quiere abrirle las piernas a la droga y dejar que entre a las casas de familia, a las universidades, a las escuelas, a las calles, a los campos y a los parques de Colombia, pues que lo hagan, pero entonces que no sigan matando de forma hipócrita a nuestros soldados y policías, que los ponemos como peones de este ajedrez a perder su vida erradicando coca manualmente cuando ni siquiera esa es su función, porque también ya estamos cansados que nos los utilicen de toderos. Un policía me decía, lo último que me falta es que me pongan a barrer el campín, porque de resto aquí todo es responsabilidad de la policía. Y insisto que necesitamos en el Congreso una banca de pasar tanta humillación y tanto atropello contra los integrantes de nuestra fuerza pública. Ahora que se está reglamentando la ley estatutaria que aplica la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, de la cual hemos sido promotores y que buena parte del Congreso y el Gobierno Nacional apoya, ¿por qué no incorporar, como sucede en Francia, que la cadena perpetua también aplica para asesinos de servidores públicos, especialmente cuando se trata de uniformados? Esa es una propuesta que habrá que hacer, pero primero necesitamos que no nos vayan a tumbar la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños, como muchos han tenido la aspiración de hacerlo desde la Corte Constitucional. Así que ahí vamos a paso lento, pero sí exigiendo justicia, doctor Fernando, porque insisto que es doloroso y yo cuando veo a un sargento con lágrimas en los ojos porque le arrebataron el fusil, porque el nivel de intimidación, de miedo, de inseguridad jurídica, de violencia de todas las formas contra nuestra fuerza pública no cesa, y por eso tenemos que tomar cartas en el asunto. Y ahí también tengo una propuesta para el señor ministro Diego Molano, a ver si logramos detener a partir de unos protocolos especiales esos atropellos, porque es que no es justo que quienes portan las armas de la República, que tienen la investidura de la Constitución como ningún otro servidor público, que son nuestros soldados y policías, se vean atados de manos y pies para cumplir con su labor y muchas veces no cuenten con el apoyo institucional de todas las ramas del poder público, que por momentos hemos dejado a nuestros héroes de la fuerza pública en esa pelea solitaria, siendo ellos quien ponen el pecho diariamente a las situaciones difíciles que se viven en Colombia. Pero ahí estamos acompañando y le agradezco estos micrófonos, doctor Fernando, para hacer ese llamado respetuoso, no solamente a toda la institucionalidad, sino también a toda la sociedad colombiana. Hay que hacer ese llamado una y mil veces. Una y mil veces. ¿Cuántas veces rogábamos a Dios que si nuestro hijo caía en el campo de batalla, fuera en el campo de batalla, pero no destruido
por una maldita bomba de estas prohibidas en el mundo entero, representante. Eso por cobarde, por miserable, por canalla, merece condena universal. Las minas antipersona. Y aquí no pasa nada. No pasa nada y sabemos quiénes ponen las minas y al servicio de quiénes están y cómo se trabaja en esto, y un oficial y un soldado y un suboficial pierden las piernas y pierden los ojos y no pasa nada, que lo sienten en una silla de ruedas y adelante, aquí no pasó nada. Por favor, ¿no nos damos cuenta de la magnitud que este problema tiene? No nos damos cuenta de que si traicionamos a la organización que nos mantiene vivos, estamos condenados a la desaparición como nación organizada. Bueno, representante Uzcategui, pues terrible lo que usted nos cuenta. ¿Y qué le vamos a hacer? Esperamos pues que además que los funcionarios, los policías y los soldados, cuando llegue el momento, estén sometidos a la justicia penal militar. Es que uno no entiende cómo, supuestamente, si hay un conflicto comercial, el juez debe ser un especialista en temas comerciales y financieros, y eso es lo menos a lo que uno se aspira. Pero cuando se trate de un tema militar, eso que lo juzgue cualquiera. El que nunca tuvo que dormir al escampado, ni esperando la bala asesina, ni moviéndose en la selva en esas condiciones adversas, ese no es capaz de hacerse cargo de lo que representa la acción de un militar. ¿O no, representante Uzcategui? ¿Estamos exagerando? No, señor, desafortunadamente esa justicia penal militar, la cual yo también padecí, como dijo el general Uzcategui, hace ya cerca de 2 décadas, porque desafortunadamente este plan de desmonte o esos autogoles que nos metieron durante tantos años para desmontar la justicia penal militar, pues hoy ya nos muestran el balance y el desenlace desafortunado de esa situación. Es una justicia completamente marchitada. Existe la disposición de que se implemente el sistema penal acusatorio en el seno de la justicia penal militar y esa es una tarea inconclusa. Cada vez son menos los recursos que se destinan a esa jurisdicción, porque ya es una jurisdicción de papel para cosas menores y de pronto alguien se aleja de su puesto de centinela o temas verdaderamente pequeños cuando necesitamos una justicia especializada en un país que sigue en guerra y con una amenaza terrorista, narcoterrorista latente. Cada vez son las vacantes esas de la justicia penal militar, no se han venido ocupando o completando porque es una justicia que lamentablemente siguen dejando marchitar y no nos damos cuenta que mientras no haya justicia penal militar no tendremos la posibilidad de contener de forma real las amenazas que existen como Colombia en todos los frentes, así que ese es otro llamado que no nos podemos cansar de hacer todos los días, porque al fin y al cabo todas estas justicias que se han inventado, como la JEP, son justicias transitorias, pero este país que nos habían dicho que iba a desaparecer la sigla de las FARC y no ha desaparecido, y que iba a desaparecer el narcoterrorismo y no ha desaparecido, y que iba a desaparecer el reclutamiento de niños, y que se iba a contener el negocio de la droga porque los cabecillas de las FARC iban a confesar las rutas y demás, y no ha desaparecido tampoco este país, lamentablemente, y me duele también como padre de familia tenerlo que decir, pero nos tenemos que seguir preparando para 50 o 100 años más de guerra, porque desafortunadamente la claudicación ha fortalecido a estos criminales para que sigan acribillando al pueblo colombiano, así que seguimos en guerra y necesitamos una justicia penal militar que esté a la altura de las circunstancias, o de lo contrario uno se pregunta por qué suceden esos hechos de violencia contra nuestros uniformados y ellos no responden cuando tienen el uso legítimo de las armas, pues porque saben que pueden perder su libertad y el resto de sus años en una cárcel, y normalmente en una cárcel civil, porque hasta el fuero penal militar penitenciario muchas veces ni siquiera lo cumplen, a pesar de que también existe. Así que eso lo tenemos que reforzar, y como demócratas y entendiendo que primero hubo ejército antes que república, tenemos que fortalecer a nuestra institución castrense en todos sus frentes, incluido su frente de justicia natural, porque de lo contrario seguiremos perdiendo esta guerra. Y es que la situación no es fácil, doctor Fernando, cuando estamos en medio de un caguán, no el de 40.000 kilómetros que vivimos en el siglo pasado,
sino un Caguán de 900.000 kilómetros, que es esa república pseudo-bolivariana de Venezuela, y que nos genera tanto riesgo para Colombia y que no sabemos en qué va a parar. Eso es una bomba de tiempo y nos puede reventar en las manos con unos resultados desastrosos y trágicos para el pueblo colombiano, y a veces siento que no estamos tomando las precauciones que se requieren. Una y otra vez he pedido al alto gobierno que convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que enciendan todas las alertas, que nos digan cómo está nuestro sistema de defensa aéreo. Está en pañales desde hace décadas atrás y ha sido un llamado de atención permanente desde la cúpula militar y quienes conocen de esa materia del arte militar, y siento que, o a veces quiero darle el beneficio de la duda a nuestras autoridades, suponiendo que ellos están más adelantados de lo que uno cree, solamente que hay cosas de secreto nacional que no se cuentan, pero sinceramente a veces sí me preocupa porque siento que estamos desprotegidos, doctor Fernando. Completamente desprotegidos. Si vaya, compre un avión y el escándalo que se arma porque ese avión vale lo que valen unas escuelas. Pero resulta que hay escuelas porque existe el avión que nos protege, porque existe la fuerza pública que fue la que hizo nacer la patria. Usted dijo que primero fue el ejército y después fue la patria en todo. Ejército primero, la patria vino después. Y la patria vino y fue posible porque tuvimos ejército. De otra manera no hubiéramos tenido patria, ni democracia, ni ninguno de los derechos de los que nos preciamos tener. José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Fernando, y me seguirán viendo haciendo consejos de seguridad en Bogotá, conformando frentes ciudadanos de seguridad, mirando cómo están las cámaras, pidiendo más recursos para la policía en Bogotá, con una alcaldía que solamente destina el 2% del presupuesto porque este tema no le interesa y después le echa la culpa a unos y otros, pero ahí estaremos desde el Centro Democrático de Bogotá haciendo la tarea, porque así como nuestros policías y soldados se encuentran inermes y desprotegidos en los campos de Colombia, desafortunadamente la ciudadanía está igualmente desprotegida en Bogotá y en nuestras ciudades, y aquí está este representante de la seguridad que trata de poner su grano de arena para contribuir a los propósitos de bienestar de los bogotanos y de los ciudadanos a nivel nacional. Un fuerte abrazo, doctor Fernando, y gracias por permitirme acompañarlo en su importante espacio, y un saludo a toda la mesa de trabajo que los llevamos también muy cerca del corazón. Muchas gracias y un feliz día. Muchísimas gracias. Era José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14, que estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y exporta al mundo. En la Hora de la Verdad, 7 de la mañana, 2 minutos.